Amables televidentes, ya estamos con todos ustedes en el Telematutino 11 por Telesistema, Canal 11, TV Quisqueya, Canal Óptimo 1096, nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN y también en internet, en el canal telesistema.com.do. Buenos días a todos, bienvenidos. Muy buenos días, Jacqueline Morel. Buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos al programa. Comienza Telematutino 11. Comentaremos la actualidad. También tenemos una interesante entrevista. En esta oportunidad vamos a tener la ocasión de conversar con el ingeniero Milton Morrison, quien es el administrador general de Edesur. Así es que esto es parte de nuestro contenido, como siempre, la invitación para que nos permitan hacerles compañía a esta hora de la mañana. Efectivamente, Jacqueline, tenemos un paquete informativo interesante para todos ustedes. Hay muchas noticias relacionadas con el presidente de la República. Él dio una entrevista ayer a la International Association of Political Consultants. Él admite, entre otras cosas, que la división del PLD ayudó al PRM, que siempre la división ayuda a un partido, pero eso tiene que, aunque ellos después se hubiesen unido, como quiera, él ganaba en primera vuelta. Le hicieron una pregunta interesante que fue en relación a lo que ocurrió aquí en febrero en las municipales, y él dice que él no está muy de acuerdo con el informe de la OEA y que él tiene sus sospechas por el interés que tuvo el gobierno en aquel momento de acusar al PRM, de acusar al jefe de la escolta de Abinader. Recuerden el caso del técnico. Yo pienso que ojalá la nueva Junta Central Electoral asuma como una directiva importante investigar qué pasó aquí en febrero con el voto automatizado. Lo cierto, Ramón, es, y amables televidentes, que mira cómo son las paradojas de la vida. Si no ocurre ese incidente en febrero, que postergó las elecciones municipales hasta el 15 de marzo, yo no creo que el PRM hubiera tenido las votaciones, los resultados que obtuvo en las elecciones municipales. Obviamente que eso le favoreció, fue un golpe en cierta forma a la institucionalidad y a la democracia, pero justamente eso constituyó un despertar en la sociedad dominicana de involucrarse y participar más en los procesos políticos de este año 2020. Recordemos las diferentes manifestaciones que se produjeron a raíz de la suspensión de las elecciones en febrero pasado. Y obviamente eso ayudó al Partido Revolucionario Moderno. Recordemos también que antes de este incidente, las encuestas, tanto las simpatías que tenía en ese momento el doctor Leonel Fernández como posible candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, también del PLD, juntos sumaban mucho más de lo que tenía Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno. Obviamente que después de lo de febrero era posible que Abinader ganara en primera vuelta, aunque se hubiese unificado el PLD. Eso no lo sabremos con certeza. Lo cierto es que las divisiones de los partidos, por ejemplo, como ocurrió con el Partido Reformista Social Cristiano en el pasado, esa atomización que hubo en el seno de ese partido, favoreció al Partido de la Liberación Dominicana. También en su momento la explosión, la división del PRD favoreció al PLD. Ahora la división del Partido de la Liberación Dominicana ha favorecido al PRM, conjuntamente con las circunstancias que citamos anteriormente. Sí, pero yo creo que independiente de febrero, Abinader ganaba. Yo no sé si en segunda vuelta. Y como él señala, incluso la pandemia favoreció al gobierno, porque la pandemia le permitió al candidato anodino, un candidato con problemas audiolinguales, tirarse a repartir muchísimas cosas. Antes de la pandemia, Leonel Fernández estaba cabeza con Gonzalo Castillo. Entonces la pandemia favoreció al gobierno porque el gobierno prácticamente hizo campaña solo. Después el PRM tuvo que empezar con una que otra cosita, ayudando, repartiendo, pero el gobierno se cogió la calle, repartiendo de todo y usando los recursos del Estado como le dio la gana. Eso fue un factor. Gracias a eso, Gonzalo subió un poquito, porque siempre hay factores marginales. Bueno, Trump pierde por la pandemia, pero es así. Esa es la historia. Mira, por otro lado, también el presidente, la prensa reseña
una comunicación que le envió al ministro de Defensa, Díaz Morfa, en el sentido de que con el caso del contrabando a lo largo de toda la frontera, que no permitan presiones de autoridades civiles, de legisladores, de políticos, porque todo el mundo sabe que cuando entra un contrabando, se incauta el contrabando, para el contrabandista lo sueltan. Hubo época, bueno, en el gobierno pasado, lo único que incautaban era ajo. Todo pasaba por la frontera, menos el ajo, porque había un ministro del ajo. El ministro administrativo de la presidencia, uno de sus tantos negocios era la cuota del ajo. Yo lo que quiero añadir es que el presidente debió hacer extensiva esa comunicación al caso del tráfico de haitianos. Porque los haitianos a veces cruzan solos, pero a veces cruzan en complicidad con dominicanos. Y el dominicano que en un vehículo le encuentran haitiano, en una camioneta o en un vehículo de mayor envergadura, ese traficante a los 5 minutos lo sueltan. A mí un coronel de puesto en la frontera me contaba en una ocasión muy reciente la frustración que ellos sentían porque ellos atrapaban a un traficante, lo metían preso y a los 5 minutos o el gobernador o el senador o el diputado o el jefe político inmediatamente lo soltaba y el traficante es un violador de la ley. Así que, presidente Abinader, haga extensiva la comunicación a los traficantes de haitianos. Bueno, Ramón, estoy 100% de acuerdo contigo. Yo pienso que todavía es más grave por el daño que se le hace al país, el tráfico de haitianos, y que han sido cómplices los militares apostados en la frontera, así como también las autoridades, como tú dices, legislativas, políticas, etcétera, que intervienen y a veces participan en lo que se ha constituido en un negocio, el tráfico ilegal de indocumentados haitianos. Recordemos el caso, Ramón, en un carro, 17 personas. No sé cómo entraron, pero la prensa lo reseñó y vimos las imágenes que se difundieron en ese momento. Y es una situación común. Hemos visto muchas veces en imágenes, en videos, en grabaciones que se hacen clandestinas de gente cruzando incesantemente la frontera. Y hasta ahora no ha bastado de que los presidentes se pronuncien en contra de esa práctica, así como también la del contrabando, que ahí pasa de todo. Como tú dices, menos ajo. Pasaba, no dejaban pasar. Pero el tema es que eso es una tarea pendiente, Ramón. No se ha podido hasta ahora. Ese freno de indocumentados, ese freno de contrabando, ¿bastará con la voluntad del presidente? Me pregunto yo. No, y más ahora, porque estemos claros, la administración demócrata de Biden va a presionar para que dejen entrar más haitianos. Eso es parte de la línea de los demócratas, ¿no? Se alegra de que el mundo se sale de Trump por todo el daño que ha hecho a la institucionalidad de ese país, pero los demócratas tienen también sus bemoles. Ellos son muy abiertos con la migración de boca, porque Obama deportó más que Trump, pero ellos de boca, y especialmente frente a países como el nuestro, nos incitan, nos invitan, nos estimulan, nos presionan a que dejemos ingresar más haitianos. Ahora, ellos en la Florida no lo quieren. Por otro lado, hoy es el día señalado para que el Senado de la República tome juramento a los nuevos miembros del Pleno de la Junta Central Electoral y los suplentes, que asumirán inmediatamente. Tienen una gran tarea, la tarea de recuperar la confianza, y ojalá, como dije en el punto anterior, ellos se aboquen a una investigación imparcial, porque este país merece que se le diga qué pasó en febrero. No que se equivocó este técnico o el otro técnico, y finalmente nada más rodó la cabeza del director de cómputo, sino que quede claro qué pasó ahí realmente. Ramón, eso es ser muy optimista. Yo no creo que esta nueva junta que se juramenta hoy va a tener eso como prioridad, porque en el momento dijimos que no confiábamos en las investigaciones que iba a hacer la Junta Central Electoral, ni en ningún organismo local, que lo mejor era la OEA, que era imparcial
Y eso lo decían todos los partidos. Vino la OEA, hizo su diagnóstico, pero no satisfizo las expectativas, porque la OEA no dijo lo que mucha gente quería que dijera, o lo que se sospecha que pudo haber pasado. Lo que sí se quiere es que esta junta, así como tú dices, bueno, pues que naveguemos en un clima de certidumbre, de saber de que se van a hacer las cosas correctamente, y que van a actuar con imparcialidad, apegado a las leyes dominicanas. Eso es lo que se espera o esperamos a partir del día de hoy, con la juramentación de Román Jaques a la cabeza como presidente y de todos los demás integrantes del Pleno. Y especialmente porque ellos tienen que demostrar al PLD que ellos no son lo que señalan las acusaciones de ese partido, que en realidad lo que les duele es que por primera vez en 16 años el PLD no tiene participación en la designación de un órgano constitucional, quedaron fuera. Hay alguien que narra en un artículo que el PLD lleva 16 derrotas de hace 2 años en diferentes campos. Por otro lado, ayer causó mucho revuelo en las redes la juramentación de Danilo Medina como diputado del Parlacén y también de Margarita Cedeño ya simplemente. Porque algunos hablaban de inmunidad, de impunidad, y no. Es que el Parlacén, que es un organismo que uno no sabe para qué sirve, que le cuesta muchísimo al país, porque hay como 14 parlamentarios dominicanos que tienen que viajar a Guatemala todos los meses, que tienen un salario en dólares, y uno. Yo nunca he entendido, ok. Muy bien la integración, muy bien, pero óyeme, hablamos a veces de los costos y no sabemos cuánto le cuesta el Parlacén a la República Dominicana. Pues bien, es parte del reglamento del Parlacén que los expresidentes y las ex vicepresidentes son parlamentarios durante 4 años. Eso no da impunidad, como no le da impunidad aquí a un diputado o a un senador. El senador por San Cristóbal estuvo sentado en el banquillo de los acusados. La inmunidad parlamentaria no da impunidad ante las violaciones a la ley. Y cabe recordar, Ramón, que el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República, y el ex vicepresidente, el doctor Rafael Alburquerque, en el 2012 y en el 2014, después que dejaron la presidencia y vicepresidencia de la República, pasaron a formar parte del Parlacén. El doctor Fernández en su momento dijo que iba a trabajar por la integración. Recordemos que también el expresidente Danilo Medina fue diputado y presidente de la Cámara de Diputados. Tiene experiencia legislativa. No sabremos cuál será su agenda, así tampoco como de la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, que ya están integrados al Parlacén. Vamos a ver, yo pienso como tú, Ramón, que esos organismos son mucha espuma, muchas reuniones, y se habla de la integración regional de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá. ¿En qué nos ha ayudado esto? Yo no recuerdo algún aporte que hayan hecho, pero ahí estamos. Eso debe costar al país, no sabemos cuánto, pero es nada gratis. Y lo cierto es que el expresidente Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández se acogieron a una disposición y a un derecho que le asiste como parte del Parlacén. Sí, hay varios presidentes centroamericanos, algunos están presos o algunos están sometidos a procesos judiciales aún siendo miembros del Parlacén. El Parlacén quiso imitar lo que era el Parlamento Europeo, pero el Parlamento Europeo es diferente, porque Europa es una unidad económica y ha tratado de ser una unidad política. Entonces el Parlamento Europeo sí tiene funciones y funciones legislativas, pero esto no. Estos se reúnen, esto básicamente son resoluciones y cuestiones de esa naturaleza, porque ellos no pueden aprobar nada que sea vinculante en relación a nuestro arreglo constitucional o a nuestro arreglo legal. Por otro lado, hay una noticia económica interesante. Acá hay un puerto multimodal. Positiva. Que fíjese, no hubo que hacer una APP para que ese puerto se construyera. Ese es un puerto totalmente de iniciativa privada. Y hoy por hoy ese puerto maneja más cargas que todos los puertos juntos de la República Dominicana pertenecientes al Estado. En una ocasión que yo estuve en la India
y se hablaba de los puertos y se hablaba de un puerto en Taiwán, en Kaohsiung, que manejaba 5 millones de toneladas de contenedores, y se hablaba de otro muelle, de otro puerto también así en la India. A mí me llamó la atención de cómo ya en ese momento, yo estoy hablando del año 2000, ya el multimodal manejaba 1.5 millones de toneladas de contenedores anuales, y con la inversión que se va a hacer en el acto que tuvo presente el presidente, de 114 millones de dólares, se lleva de 1.5 a 2.5 millones de toneladas. Eso son muchos contenedores, señores. Eso convierte al puerto multimodal en una especie de hub que va a permitir mercancías que vengan de Europa, del Oriente, se estacionen ahí, de ahí sean trasladadas. Ellos también tienen en carpeta construir una zona franca en esa zona, que sería un palo, porque es una zona franca que va a producir y sus costos de transporte van a ser prácticamente nulos porque tienen el muelle ahí mismo. Inversión totalmente privada. Ramón, sí. Y estamos hablando de una inversión de 114 millones de dólares, y esta remodelación, esta expansión consiste en una prolongación de 450 metros del muelle y la integración de 8 grúas para mover contenedores de carga. Y esto obviamente que es una buena noticia, una refrescante noticia para terminar los comentarios de este miércoles. Sí, y también el hecho de se nos quedaba, el hecho de las lluvias. Si bien hay 3.700 evacuados y 1.000 y pico de casas averiadas, alrededor de 5 comunidades aisladas, un puente que cayó, realmente está pasando ya la temporada ciclónica y hemos tenido mucha suerte, porque todavía la tormenta ETA, porque ya se agotó el abecedario, ya estamos en ETA y en otros nombres, y también la que azotó recientemente Centroamérica, que provocó como 60 muertos en Nicaragua, y que azotó también a Honduras. A República Dominicana hemos tenido suerte que en una temporada ciclónica que ha sido catalogada de intensa. Nosotros apenas tuvimos una tormenta tropical intensa, y ahora tenemos una serie de lluvias que son muy buenas, porque normalmente ya para esta época no hay lluvia. Eso nos permite tener llenos los reservorios de las presas para cuando venga la sequía en enero, febrero, marzo, etcétera. Es decir, lluvia bendita que va a continuar todavía. Así es. Y la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos tiene para todos ustedes, para todo el mundo, tiene una amplia cartera de crédito dirigida a todos los sectores: vivienda, préstamos interinos, tarjetas de crédito, préstamos personales, pero hay prioridad para los préstamos a las pequeñas y medianas empresas y a los sectores productivos para que eso contribuya a la recuperación. Nuestro invitado en el día de hoy, el ingeniero Milton Morrison, muy conocido, fue un invitado muy frecuente de nuestro programa. Ahora viene en la condición de administrador general de Edesur, que es la principal distribuidora eléctrica del país.